Buen día, mi nombre es César Gómez, yo soy médico traumatólogo, docente adscrito a la tercera cátedra de anatomía y hoy vamos a ver los músculos propios del dorso. Los músculos del tronco los podemos dividir en músculos suboccipitales, en músculos del tórax, músculos del abdomen, músculos de la pelvis, del perineo y músculos del dorso. Estos, a su vez, los podemos dividir en músculos extrínsecos del dorso y músculos propios del dorso. Los músculos del dorso, para su estudio, también los podemos dividir en tres planos: un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. El plano superficial va a estar formado por el músculo dorsal ancho, el músculo trapecio, el elevador de la escápula y el músculo romboides. El plano intermedio va a estar formado por dos músculos: el serrato posterior e inferior, que vemos aquí, y el serrato posterior y superior, que no lo vemos porque está oculto por el músculo romboides. El plano profundo va a estar formado por los músculos profundos del dorso. Los músculos profundos del dorso, uno de los primeros que vamos a ver es el músculo esplenio de la cabeza, que tiene unos fascículos en el cuello y se llama fascículos del músculo esplenio del cuello. Les anticipo que todos estos músculos van a estar inervados por ramos dorsales de los nervios raquídeos, y dependiendo del nivel donde encontremos los músculos, serán nervios raquídeos cervicales, dorsales o lumbares. Aquí vemos representado el músculo esplenio de la cabeza y del cuello. Cuando estos músculos se contraen de los dos lados, llevan la cabeza hacia atrás, o sea, hacen una extensión de la columna cervical. Cuando solo se contrae de un lado, van a llevar la cabeza hacia un lado, o sea, lateralizan la cabeza. Otro músculo importante va a ser el músculo erector de la columna. En los niveles más inferiores, a nivel lumbar y sacro, vamos a poder identificar una masa común, ¿sí? Una gran masa muscular y tendinosa que se va a insertar en el sacro, en el alerón ilíaco, en las primeras vértebras lumbares y en varios ligamentos. Este músculo, para su estudio, a medida que asciende, lo vamos a poder dividir en tres columnas. Una columna lateral, formada por el músculo iliocostal, cervical, dorsal y lumbar, que los vemos aquí, y tienen por función la extensión y lateralizaciones de la columna. Una columna intermedia, formado por el músculo dorsal largo, músculo cervical transverso o longísimo del cuello, y el músculo complexo menor o longísimo de la cabeza, nuevamente representados aquí en rojo. Los dos primeros son extensores de la columna e intervienen en las lateralizaciones, y el complexo menor extiende la cabeza y la rota hacia el mismo lado. Por último, la columna medial o media va a estar formada por los músculos epiespinosos de la cabeza, del cuello y del tórax, el torácico. Tienen por función extender la columna. El músculo transverso espinoso, en realidad es un conjunto de músculos que se van a dirigir hacia arriba y hacia la línea media, desde las apófisis transversas a las apófisis espinosas. Y la función va a ser la extensión y la rotación hacia el lado opuesto. El músculo transverso espinoso está formado por varios músculos. Uno de ellos, el semiespinoso torácico, el semiespinoso del cuello, el semiespinoso de la cabeza o complexo mayor, el músculo multifidio y los músculos rotadores cervicales, torácicos y lumbares. En el dibujo encontramos un esquema en donde podemos comprobar la dirección de estas fibras musculares y las inserciones, desde las apófisis transversas hacia las apófisis espinosas, de lateral a medial y de caudal a proximal o hacia arriba. Existen otros músculos bien profundos en esta región, que son los músculos interespinosos, que se encuentran entre las apófisis espinosas, y los músculos intertransversos. En este dibujo podemos ver los músculos interespinosos y el intertransverso, que a su vez tiene un fascículo lateral y un fascículo medial. Por último, en el programa ustedes habrán visto que existen una clasificación de los músculos espinales según el doctor Galli. El doctor
profesor, doctor Eugenio Gali, fue titular de la Cátedra de Anatomía y en 1953 describe y escribe un libro sobre los músculos espinales. La clasificación, cuando uno ve este cuadro, parecería bastante compleja, pero no es tan compleja. Lo que Gali hace es dividir a estos músculos que acabamos de ver en dos grupos, dependiendo de la dirección de las fibras. Los que tienen las fibras verticales y los que tienen las fibras oblicuas. Para las fibras oblicuas los divide a su vez por su ubicación en divergentes y convergentes. Los músculos divergentes son los espinotransversos y tienen por función la rotación hacia el lado de la contracción muscular. En cambio, los convergentes son los transversos espinosos y rotan contralateral. Los músculos verticales, a su vez, Gali los divide en medios o medianos y paramedios o paramedianos. Los músculos medianos, ya son fibras verticales y que están sobre la línea media, van a ser extensores. Y los paramedianos van a ser lateralizadores. A su vez, Gali los divide a todos estos músculos en cortos y largos, dependiendo de la longitud de estas fibras. Y a continuación vamos a ver los nombres de estos complejos musculares que acabamos de ver. En definitiva, y como conclusión de esta clasificación, podemos decir que todos los músculos medianos van a ser siempre longitudinales, que son extensores. Los músculos paramedianos pueden ser longitudinales y oblicuos, ¿sí? Si son oblicuos van a ser lateralizadores. Los oblicuos pueden ser, a su vez, convergentes o divergentes dependiendo hacia dónde roten la columna. Y que todos estos músculos pueden ser cortos o largos. Espero que les haya sido útil esta explicación de la complicada, cuando uno ve el cuadro así, clasificación. Las preguntas las contestaremos por el aula virtual. Muchas gracias por su atención y acuérdense de quedarse en su casa por la pandemia del coronavirus y aprovechar para estudiar anatomía. Muchas gracias.